Otra de las informaciones del momento que ha generado conmoción, impacto entre la clase política en Estados Unidos, que es el asesinato de Charlie Kirk, un activista conservador, aliado de Donald Trump, que estaba entregando un discurso en una universidad, estaba participando de un debate relacionado con la violencia con armas de fuego cuando recibió un disparo por parte de una de las personas que estaba ahí presentes, que todavía no se ha podido identificar quién fue el autor de ese ataque ni cuáles fueron las motivaciones detrás de los disparos, pero ahora desde el FBI aseguraron que hay una persona de interés que tendría relación con ese caso. Difundieron algunas imágenes de esa persona sin saber aún su identidad. Tenemos reacciones por parte de la policía que dieron algunos indicadores de lo que manejan hasta el momento sobre el rifle con el que se habría perpetrado el asesinato. Esta mañana puedo informar que hemos recuperado lo que creemos que es el arma utilizada en el tiroteo de ayer. Se trataba de un rifle de cerrojo de alto poder. Ese rifle fue recuperado en una zona boscosa donde huyó el atacante. Por lo tanto, el laboratorio del FBI analizará esta arma. Los investigadores también han recolectado una huella en la suela de un zapato, una huella de palma y marcas en el antebrazo para su análisis. Estoy lleno de dolor y de ira por el atroz asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario en Utah. Este es un momento oscuro para Estados Unidos. Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país. Bueno, queremos ir analizando este tema, tratar de entender quién es Charlie Kirk, el impacto que esto ha tenido además en Estados Unidos, y para eso ya estamos ahí en comunicación con Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República. Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por conversar con nosotros. Hola Soledad, feliz de estar con ustedes en Chilevisión Noticias para conversar de este tema que ha golpeado y va a seguir siendo tema en Estados Unidos y al parecer también en el mundo. De todas maneras, ayer lo escuchábamos, de hecho, en el debate, el candidato José Antonio Kast, que partió ahí su intervención aludiendo a este asesinato, pero para que entendamos bien por qué ha generado tanto impacto en Estados Unidos, ¿cómo podríamos perfilar de alguna manera la figura de Charlie Kirk y por qué se convirtió en una figura muy relevante, sobre todo para el mundo del trumpismo y más bien ligado ahí a los grupos conservadores? Sí, a ver, mira, lo primero, Soledad, es que efectivamente lo que mucha gente le sorprende es que Charlie Kirk no es un político. Charlie Kirk a sus 31 años no compitió por ningún cargo de elección popular, no desempeñó ningún rol o puesto en una administración ni a nivel comunal, ni de Estado, ni tampoco a nivel federal, siendo un aliado bastante importante del presidente Donald Trump desde una perspectiva política. Pero esto también nos permite entender la complejidad del universo de la discusión política, centros de estudios y centros de activismo que existen en los Estados Unidos. Y Charlie Kirk efectivamente se hizo conocido en su temprana juventud al formar parte de uno de estos centros de difusión de ideas que es el PragerU o Prager University, que fue fundado por Dennis Prager y que se preocupa precisamente de difundir contenido en material audiovisual desde la perspectiva de los valores y las ideas del movimiento conservador. Y luego fundó un grupo de movilización de jóvenes, un do tank, diríamos, siguiendo la jerga de los Estados Unidos, que se llama Turning Point USA, que tiene como principal objetivo, Soledad, ir a los campus universitarios y participar activamente en instancias de debate, foros, organizar ferias para visibilizar
las ideas del movimiento conservador desde las derechas en temas como la identidad de género, el porte de armas, el derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y esta es la figura, una figura joven de 31 años. Sí, y de hecho justo en el momento de los disparos él estaba participando de un debate relacionado con la violencia con armas de fuego. Ahora, claro, tú ahí nos describías parte de su trayectoria, el movimiento que había fundado, pero ¿por qué su estilo de comunicación fue tan efectivo? Porque también aquí estamos hablando de una figura que, por otro lado, generaba división, también era promotor de ideas, de teorías conspirativas, como que Donald Trump ganó la elección de 2020, que es algo que siguen sosteniendo muchos de los seguidores del actual presidente. Claro, lo que ocurre es que la figura, en cuanto a su efecto comunicacional, tiene que ver porque Charlie Kirk es parte de un grupo, y quizás era el rostro más visible, me atrevería a decir yo, de una generación de activistas y líderes de opinión e influencers de carácter conservador que salen a buscar y salen a hablarle a los centennials y a la generación Z en particular. En esta dinámica tan propia de la discusión pública de los Estados Unidos, que es conectar con amplios sectores a través de redes sociales y de actividades en campus como esta que estaba desarrollándose en el estado de Utah. Entonces, tiene una comunicación efectiva porque, claro, puedes tener... Primero, es un personaje que desata pasiones, como muchos de los influencers y líderes, tanto en la izquierda como en la derecha de los Estados Unidos. Pero en segundo lugar es una comunicación efectiva porque vuelve a hablar de los mismos temas que están en el corazón del mensaje de la derecha en Estados Unidos: tamaño del Estado, política tributaria, control del Estado sobre las personas, pero en los temas y en el lenguaje de estas nuevas generaciones. Y efectivamente hay algunos que consideran, tú puedes sumar a otras figuras como por ejemplo distintas influencers, tanto hombres como mujeres, de distinta procedencia dentro de Estados Unidos, pero Charlie Kirk de alguna manera es el que representaba de mejor manera este movimiento. Un movimiento, Soledad, que ganó bastante tracción con posterioridad o en medio del proceso de lo que fue la pandemia y de ahí en adelante, y que muchos analistas consideran que permite entender en parte el triunfo de Donald Trump en las elecciones del 2024. Ahora, Álvaro, a partir de este asesinato, nuevamente se ha tomado ahí la discusión en Estados Unidos, el tema de la violencia política, de la polarización que desde hace ya varios años atraviesa ese país. Se han entregado ahí distintas explicaciones. Escuchábamos recién a Donald Trump hablar de la izquierda radical, aunque lo cierto es que todavía no conocemos ni la identidad ni la motivación del atacante. Eso es algo que todavía falta por determinar. Pero a tu juicio, ¿qué es lo que explica que en Estados Unidos se haya llegado a estos niveles de violencia, que haya terminado en el asesinato que estábamos recién comentando? Sí, mira, yo me gustaría agregar acá en el debate, para la perspectiva de todos los que nos están escuchando, en especial los que siguen la transmisión en Chile. Lo primero es que la sociedad de los Estados Unidos y lo que nosotros podríamos llamar la política de Estados Unidos, Soledad, es una política altamente polarizada en sí, desde los orígenes mismos. O sea, la polarización es una constante y es algo permanente en el debate de los Estados Unidos. Lo que no es permanente y lo que pasa por distintos procesos de alto y bajo es la violencia política propiamente tal. Probablemente, si tú revisas los libros de historia, si nos vamos a lo más reciente, el último periodo de violencia política con estos niveles fue el que se vivió en la época de los años 60 y 70. O sea, no olvidemos que tuvimos el asesinato del presidente John Kennedy, luego el asesinato del líder Martin Luther King Jr. A sangre fría, y también tuvimos el asesinato de Robert Kennedy cuando estaba en campaña para convertirse en el candidato presidencial. Eso fue en los años 60-70.
Con posterioridad a los 70 disminuye consistentemente en el tiempo y esa violencia queda más bien disminuida hasta los 2000, Soledad, donde comienza a resurgir un poco en el debate público, pero en esta ocasión se canaliza derechamente en las redes sociales. Sí. Y comienza entonces a aparecer las funas, las cancelaciones, las denuncias, el nombre distinto. Y recientemente, en el ciclo que se inaugura en 2016 con la llegada de Donald Trump, empezamos a ver que comienzan a escalar los niveles de violencia. Pero la primera administración Trump no tiene niveles de violencia tan profundos, más allá de protestas y manifestaciones generales, ¿ya? Y ahora ya nos encontramos que en lo que va del año, por ejemplo, hemos tenido distintas motivaciones para violencia política. Por ejemplo, el conflicto entre Israel y Palestina ha generado atentados en la casa del gobernador de Pensilvania, Ben Shapiro, Joe Shapiro, que es, Ben Shapiro, que es profesa la religión judía, un atentado estando él con su familia adentro. Sí. Luego tuvimos también la muerte de dos funcionarios de la Embajada de Israel en Washington. Tuvimos en Minnesota los atentados que se produjeron en contra de legisladores estatales. Sí. Luego, incluso ahora tenemos esto de Charlie Kirk. Y no olvidemos que el intento de asesinato en contra de Donald Trump en la campaña 2024. Entonces, el clima se parece mucho al de esos años y lo que estaría detrás es precisamente que el nivel de polarización cruzó la barrera, Soledad, y entró derechamente al nivel de intolerancia que se resuelve por la vía de la violencia. Y eso es lo que está pasando hoy día. Bueno, y a todo eso, a todas esas razones también de fondo, agregarle lo fácil y el eterno debate en Estados Unidos sobre lo fácil que es acceder a armas de fuego, y que era parte de la discusión que se está dando en la universidad cuando se escuchan los disparos, y aquí mucho también se ha difundido en redes sociales un mensaje anterior de Charlie Kirk que decía: las armas salvan vidas, como un ejemplo también de muchos de decir que paradójicamente eso, bueno, ya sabemos ahí el desenlace final que tuvo esto, pero claro, es otro de los temas que nuevamente vuelve a reflotarse en la discusión. Sí, mira, efectivamente el tema va a estar presente porque, sin lugar a dudas, en Estados Unidos es mucho más fácil que en cualquier otro país acceder a armas de fuego. Ahora, allí efectivamente existe una larga discusión respecto a la interpretación de la enmienda de la Constitución que contempla el derecho a portar armas. Es un tema cultural muy profundo. Pero claro, si tú te das cuenta, por ahora, la conmoción que ha causado este evento es bien particular porque así como está esta situación que tú comentabas de que Charlie Kirk es partidario de defender la segunda enmienda y en el fondo también de restringir en el fondo las facultades que pueden aplicar para el control del porte de armas, que ese es el corazón de esta enmienda, también se produce esto que es muy notable porque en los últimos meses, salvo el atentado a los legisladores en Minnesota, pareciera ser que los que han sido objeto y víctimas de estos atentados son personeros o personalidades cercanas a lo que podríamos denominar la derecha política. Sí. A diferencia de lo que fue los años 60 que yo te estaba describiendo, claro, donde Kennedy, Luther King Jr. y Robert Kennedy son más bien cercanos al mundo de la centroizquierda o del mundo de lo que se entiende el Partido Demócrata. Y eso también ha venido de alguna manera a enrarecer la discusión sobre eso. Sí, y a propósito de eso mismo, también quería preguntarte por qué te parece la forma con la que Donald Trump se ha referido, ha reaccionado a este asesinato, porque él salió a condenar lo que él llamó la demonización de los oponentes políticos, pero por otro lado ya todos conocemos bien la retórica que él mismo ha mantenido desde que inició ahí su carrera política contra sus opositores. Sí, claro. Lo que ocurre es que para el presidente Trump va a ser una situación compleja porque el presidente, su discurso y retórica oscilan entre la ironía, una ironía muy, muy particular, y de alguna manera lo que algunos han llegado a considerar malos modales o mala educación. Y eso contempla muchas veces
una actitud, como tú bien dices, que podría resultar a todas luces matonesca o si no, burlesca, ¿correcto? Y eso está presente en la esencia de su personaje político. Y efectivamente, hay algunos que sostienen que el clima de violencia está producido precisamente por este tipo de comportamientos provenientes de figuras como Donald Trump. Mientras que otros mantienen como idea central de la argumentación que la violencia política se produce precisamente porque hay grupos que califican a todo el que piensa distinto, y en particular cuando son conservadores, de fascista, Claro. de nazi, y que por lo tanto se genera una incitación al odio, porque cuando tú los calificas de nazi o de fascistas, los sacas de lo que se entiende es el estándar democrático legítimamente válido. Y eso Claro. podría inducir a que gente que no necesariamente tiene problemas mentales, Soledad, sino que gente que considera que al ser nazis no tienen resguardados sus derechos como lo tienen otros. Sí, Y esa dinámica se va a seguir dando. Se va a seguir dando. Claro, esta famosa discusión sobre la cultura de la cancelación, que tiene que ver justamente con el punto que acabas ahí de plantear. Claro. Y si tú revisas, lo que sí es muy importante, como ya un análisis un poco más desde lejos, lo que sí es muy importante es que a diferencia de otros eventos, en este caso las críticas, la condena y el sentimiento de consternación ha sido transversal. Y hemos visto a líderes políticos que están en las antípodas, Soledad, del pensamiento y del activismo de Charlie Kirk, como el gobernador de California, Gavin Newsom, salir rápidamente a condenar sin duda. O sea, no hay ni una duda ni una justificación posible. Y eso es algo muy importante, más allá de lo que señaló el presidente Trump en su mensaje, pero es el otro mensaje, que es que hay una condena transversal. Y eso puede abrir espacio para una discusión de largo plazo, tanto en el Capitolio como en cada uno de los estados respecto a la violencia y polarización. Claro, el mismo expresidente Obama o el expresidente Joe Biden también se habían sumado a esas voces que salieron a condenar el asesinato de Charlie Kirk. Álvaro, te quiero agradecer nuevamente aquí por habernos acompañado una vez más Hoy en el Mundo. Muchas gracias. Gracias a usted y un saludo a todos los auditores de Hoy en el Mundo, Soledad. Que tengas una muy buena jornada. Nos vemos, que estés bien. Igual a usted, Chao. Nos vemos.